Buenas, este es el video sobre primeras civilizaciones y Egipto. Van a ver que en este esquema vamos a pasar por una primera parte sobre las primeras civilizaciones en general y después nos vamos a detener a desarrollar lo que tiene que ver con la civilización egipcia en particular. Desde las aldeas en el Neolítico junto a valles de ríos importantes se fueron formando ciudades. La clave en la formación de ciudades fue el cultivo, el desarrollo de la agricultura para poder alimentar cada vez más población. Algunas de estas ciudades y zonas pobladas reunieron un conjunto de características que nos llevan a hablar de civilizaciones. Habíamos visto que justamente las primeras civilizaciones van a surgir en las zonas donde se desarrolla la agricultura. Hay como tres grandes secciones a nivel del planiferio. Una es la zona donde se cultiva mayormente maíz, pero pueden ver que en esa zona también se van a cultivar papas, por ejemplo. Después está la zona del trigo, donde también se va a encontrar, por ejemplo, otro tipo de cereales como el sorgo. Después, en otra zona, finalmente la zona donde está India y China, se va a cultivar arroz. Fíjense que ese mapa coincide ligeramente con este otro que presentamos acá, donde aparecen las primeras civilizaciones. En la zona donde encontramos aztecas, mayas e incas, es la zona que identificábamos antes con el maíz, con el cultivo de maíz. La zona donde encontramos a Egipto, Grecia, Roma, Mesopotamia, es la zona que relacionamos con el cultivo de trigo. Y la zona del Valle del Indo, donde se encuentra la civilización hindú, y luego la zona del Valle del Huangho, donde se encuentra la civilización china, vamos a encontrar la zona de cultivo de arroz. Características comunes a las primeras civilizaciones. Se asentaron en llanuras fértiles bañadas por ríos importantes. Justamente la idea de que fuesen cercanas a los ríos y que fuesen zonas fértiles era que se pudiese desarrollar la agricultura a un nivel que permitiera sostener una gran población. Después tuvieron numerosas ciudades, no solamente una, sino varias ciudades que configuran todo ese pueblo o esa civilización. Su sociedad estaba jerarquizada en grupos cerrados. La jerarquía tenía que ver con diferentes grupos sociales que se dedicaban a diferentes cuestiones, pero que algunos tenían mucho más privilegios y poder que otros. Realizaron además grandes obras hidráulicas para utilizar el agua de estos ríos importantes, como acueductos, canales, represas, etc. Desarrollaron arquitectura monumental, grandes construcciones, grandes palacios, grandes templos, etc. Tuvieron un importante desarrollo científico para poder manejar los cultivos y las diferentes estaciones, manejaban un calendario. Ese calendario muchas veces tenía que ver con la observación de los cuerpos celestes, ¿sí? En el cielo, la luna, el sol y las estrellas. Por otro lado, otro aspecto es que fueron sociedades esclavistas. La mano de obra para las grandes obras monumentales que desarrollaron las grandes construcciones era en general esclava. Observemos el siguiente esquema. Este esquema, que se titula El nacimiento de las civilizaciones urbanas, explica algunas cuestiones. Fíjense que hay distintos colores para distintos niveles de conceptos. Los conceptos amarillos son los primeros por los que vamos a empezar. En los valles de los grandes ríos del mundo, esto que hablábamos, se da el perfeccionamiento agrícola. Se perfecciona la forma de cultivar, logrando que existan excedentes, o sea, que haya un sobrante importante de producción que permita que se dedique gran parte de la población a otras actividades económicas. Eso termina llevando a un incremento de la actividad económica, como la artesanía y el comercio, que no son a priori actividades que me generen un alimento directamente. Pero si yo tengo, con el cultivo que tengo, suficiente para sostener a toda la población y además un excedente, yo tengo algún sector de la población que puede dedicarse a otras cosas. Aparte de la artesanía y el comercio, puede haber, por ejemplo, soldados, funcionarios del gobierno, sacerdotes, etc. ¿Sí? Estos excedentes también se van a vincular, por ejemplo, con inventos como la escritura, porque para poder hacer un registro de todo lo que se cosechaba y cómo se guardaba, qué tanto se guardaba y qué tanto se repartía, fue necesario llevar un registro escrito. Además, las matemáticas para poder hacer los porcentajes de lo que se guardaba y lo que se gastaba o consumía, también se van a ir desarrollando en ese periodo.
y la rueda como uno de los elementos tecnológicos que va a permitir el transporte, el uso de otras tecnologías como por ejemplo los tornos para cerámica, etc. Estos excedentes también van a generar que haya que regular la forma en que se van a utilizar. Entonces el Estado va a empezar, el gobierno, ¿verdad? Va a empezar a aplicar leyes para regular estas cosas y va a tratar de mantener lo que se guarda, digamos, con un cierto control. Hay una regulación sobre aquellos que van a ser más bien explotados y los que van a ser más poderosos. Esa diferencia va a estar en la relación o la cercanía con el propio Estado. Vamos a Egipto. Egipto es una civilización que, si la vemos ahí en el mapa, está ubicada sobre el noreste de África, ¿sí? Esa ubicación tiene unas características particulares que, si observamos en este mapa, fíjense las referencias, ¿no? Dice en naranja más oscurito las zonas elevadas, en verde claro vemos la zona fértil, ¿sí? Y en celeste estamos viendo agua, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos el río Nilo, ¿sí? Que corre allí, está dibujado, digamos, en una línea, pero alrededor vemos apenas una franja angosta de zona fértil. Todo lo demás del territorio no califica como zona fértil. Hay algunas zonas que son los oasis, con las palmeritas tan señalados, que son zonas donde hay frutos, cultivos, etc. Pero son pequeñas zonas, ¿sí? Después vamos a encontrar que la zona fértil, donde se va a instalar toda la civilización egipcia, es la bien costera al río Nilo. Vamos a ver por qué se da esto. Observen esta imagen satelital. Habíamos visto un mapa que dibujaba con las referencias esta idea, o esto que estamos viendo con la imagen satelital. En esta imagen satelital podemos ver que si nosotros sacamos una fotografía desde la distancia sobre la Tierra, vemos actualmente toda la zona coloreada como de arena, digamos, desértica, y la zona que está verde es la que está en las costas del río, ¿sí? ¿Por qué pasaba esto? El Nilo era un río que particularmente se inundaba. Fíjense que allí en la primera de las imágenes aparece la inundación de junio a septiembre, ¿sí? Está el pueblo, hay el caudal máximo del río que se inundó, llenó, cubrió de aguas, digamos, todo lo que sería después la orilla. Y luego, a partir de octubre, vemos en la segunda imagen cómo el río volvió a su caudal normal, o sea, el agua se retiró y dejó los campos cubiertos de limo. Es una tierra que, si se fijan en el dibujo, es más oscura que la arena y es una tierra fértil, es una tierra negra, ¿sí? La idea es que sobre esa tierra se puede sembrar porque es mucho más fértil que la tierra que originalmente había allí. Luego, en febrero-junio, se recolecta todo lo que se cultivó y de junio a septiembre vuelve a ocurrir la inundación. Cada año ocurre este ciclo, que es lo que permite que Egipto pueda verdaderamente cultivar, aprovechar no solo el agua del río, sino también el barro negro o la tierra negra que trae esta inundación para poder plantar. Entonces, si vamos a explicar la economía, tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Las principales actividades económicas fueron la agricultura y la ganadería. Además, se practicaban la artesanía y el comercio. La agricultura era de regadío, canalizando el agua del Nilo y aprovechando la tierra fértil de su crecida. Los principales cultivos que vamos a encontrar son, por ejemplo, los cereales como el trigo, el centeno, la cebada, hortalizas, el lino, etc. La ganadería es sobre todo bovina, ¿sí? Es decir, vacas. La artesanía también aparece como una actividad importante. Fabrican sobre todo cerámica, joyas, piezas de tejido, piezas en madera, etc. Después comerciaban intercambiando con otros pueblos a través del mar Mediterráneo, ¿sí? A través de embarcaciones, y usaban el río Nilo como vía de comunicación a lo largo de todo el territorio ocupado por ellos mismos. Fíjense acá la imagen. Acá podemos ver un montón de actividades económicas que se realizan en torno al río. Hacia el final del trabajo van a tener que hacer un ejercicio con una lámina, pero vayan observando acá en esta imagen, ¿sí? Pausen el video un segundo y observen aquí todas las actividades que vamos a encontrar.
Vamos a ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ganadería. Acá están las vacas que hablábamos, ¿sí? Fíjense que también se utilizan como fuerza bruta para poder arar la tierra, para arrastrar los arados que van a ser los surcos donde se va a sembrar. Tenemos acá diferentes niveles de cultivo. Tenemos todo lo que tiene que ver con la pesca también y el uso del agua, el aprovechamiento del agua. Acá tenemos la pesca. Acá tenemos el transporte, además, que también el río sirve para eso. Acá podemos ver sobre la esquina inferior de la imagen cómo se guarda el grano después de cosechado, el trigo y molido. Se guarda el grano en estos silos, en estas reservas frescas. Si se fijan, están bien tapadas para poder conservarlo y poder utilizarlo en aquellos periodos en los que no haya buenas cosechas o haya pasado el tiempo, digamos, y se vaya consumiendo lo que se está usando. Fíjense que acá se está cosechando el trigo, ¿sí? Sociedad y vivienda. La sociedad egipcia está fuertemente jerarquizada, es decir, hay sectores muy privilegiados y sectores que no tienen ningún privilegio. La diferencia entre los grupos presentes en la pirámide se basa en las actividades a las que se dedican y la cercanía que presentan al faraón o gobernante del antiguo Egipto. La vivienda, que también la vamos a ver aparte, se ajusta al clima de la zona y a pesar de que se construye en adobe, en ladrillos de barro, siempre se construye de esa forma, las jerarquías sociales se pueden observar por el tamaño y decoración particular que tiene la vivienda. Vamos a observar la pirámide social. Recuerden que hablábamos de que la pirámide social se representa así de esta manera la sociedad porque hacia el nivel superior, como está señalado en este esquema, tenemos el faraón y los nobles. Son los más poderosos, los más privilegiados de toda la sociedad. Sin embargo, son la minoría, por eso se encuentran en la parte más angostita, en el vértice de la pirámide, ¿sí? Después, a medida que bajamos, vamos a encontrarnos con algunos funcionarios que tienen cierto poder. Por ejemplo, los soldados. Los soldados van a ejercer el poder en nombre del faraón, ¿sí? Y van a someter o obligar muchas veces a otras partes de esa misma sociedad. Después tenemos a los escribas. Los escribas son unos funcionarios muy particulares porque ellos son los únicos que manejan el lenguaje escrito egipcio, que es el de los jeroglíficos. Más adelante lo vamos a desarrollar. Estos escribas son funcionarios que llevan el control de lo que se produce, de lo que se guardaba en esas reservas que veíamos en la imagen anterior. Son los que recaudan los impuestos y controlan que eso se regule, digamos, se controle. Y llevan todo ese tipo de apuntes y lo hacen para el faraón. Entonces, eso les da cierto poder. Después, en el nivel inferior vamos a encontrar a los comerciantes, que a veces podían tener cierto dinero, pero en realidad acá el privilegio o el poder no tiene tanto que ver con el dinero o con la capacidad de comprar cosas, sino que tiene más que ver con qué función cumplen y qué tan cerca están del faraón esos funcionarios, digamos. Después tenemos a los artesanos, que ahí pueden ver que hay escultores, hay personas que se dedican a la cerámica, otras al tejido, otras al procesamiento de alimentos, como por ejemplo los que hacían cerveza, los que hacían vino, los que hacían otro tipo de productos como aceite, por ejemplo. Después van a tener en el último nivel, ¿sí? Y acá estarían faltando la representación de todos los campesinos, que estarían entre medio de los artesanos y de los esclavos, que son los que se dedican a cultivar todas las tierras que hay para el cultivo allí en Egipto, sobre todo considerando que todas las tierras eran propiedad del faraón y un gran grupo de la población, los campesinos sobre todo, se dedicaba al cultivo. Después abajo vamos a ver a los esclavos, que acá están representados, digamos, haciendo actividades agrícolas y ganaderas. Muchas veces eso era así, pero sobre todo los esclavos realizaban tareas que tenían que ver con trabajos más forzados, como por ejemplo las grandes construcciones de monumentos, de templos y de edificios. Observemos brevemente este video para que se hagan una idea de cómo vivían y trabajaban los esclavos. Pertenece a la película del Príncipe de Egipto. Lo voy a adelantar a la parte que me interesa que ustedes vean, que es la siguiente. Ahí ven cómo se produce el ladrillo de adobe, ¿sí? Ven que están pisando el barro, pasando arena y tirando agua y paja para poder darle forma a los
ladrillos, que son los que generan la base de la construcción egipcia. Ven cómo los levantan, utilizan sistemas de poleas. Y ahí podemos ver algunas personas que están esculpiendo bloques de piedra caliza, que también es el otro tipo de material con el que se hacen los grandes monumentos. Fíjense cómo trabajan con andamios y generan edificios que son muchísimo más altos que de personas. Se fijan la cantidad de gente que trabaja en una obra, cómo trataron de levantar esa estatua entre cientos de personas para lograr levantar ese peso, y cómo son constantemente sometidos a castigos físicos y demás. Esa es una representación de un templo, una construcción de un templo egipcio de la época. Se dan cuenta que en realidad las construcciones monumentales eran inmensas, no eran a escala humana para nada, estaban construidas para los dioses y para perdurar muchísimo en el tiempo. Si vamos hacia la vivienda, también está construida con ladrillos de adobe como los que veían en el video anterior. Fíjense que tiene varios niveles, hay un nivel que sería como una despensa o depósito, acá también. Y fíjense que tiene acá como los graneros, como veíamos en la imagen sobre la agricultura, para guardar grano. Esta es una vivienda de alguien que tiene cierto nivel económico, cierto nivel social. Diría que es la vivienda de un funcionario o algo así. Fíjense que en la azotea también se aprovechan los espacios. Hay ventanas muy pequeñas. Esto tiene que ver con el clima, con los extremos de temperatura, muy caluroso durante el día, frío durante la noche y además con la posibilidad de tormentas de arena. Cuando hablamos de que las jerarquías sociales diferencian las viviendas es porque todas las viviendas están en general construidas de adobe y si son viviendas de personas con cierto poder adquisitivo, con cierta riqueza, están blanqueadas con cal por fuera, como está esta, que se ve acá, y además tienen a veces decoraciones de colores por fuera y varias piezas, ¿sí? En general la vivienda del campesino o del esclavo es una sola habitación de adobe. Política o gobierno. El gobierno egipcio era una monarquía teocrática. ¿Qué significa esto, no? Monarquía significa gobierno de una persona sola, ¿sí? Mono es el prefijo que significa uno y arquía el que significa gobierno. El monarca o rey en Egipto recibía el título de faraón. Teocrático significa que se creía que el poder de este faraón provenía de los dioses. Teo quiere decir Dios, crático o kratos quiere decir poder. ¿Qué pasaba con el faraón? Se creía que él mismo era un dios en la tierra. Entonces toda la gente, toda la población egipcia estaba, digamos, respetaba muchísimo la figura del faraón porque pensaba que era un dios. Entonces, el poder del faraón era sagrado en alguna forma porque representaba justamente una divinidad. Además, otras características del poder del faraón es que era vitalicio, quiere decir que duraba toda su vida. Después era hereditario, es decir, una persona heredaba el poder de su padre, que había sido faraón, en general heredaba el hijo mayor, siempre y cuando fuese hombre, por lo menos hasta las últimas dinastías egipcias, los gobernantes eran hombres. Se heredaba el poder, o sea que nadie podía elegir al faraón, sencillamente quedaba el hijo del faraón anterior. Además, este poder era absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que el faraón gobierna y decide por su propia cuenta. No comparte su poder, pero sí precisa funcionarios que lo asistan para hacer cumplir las leyes. Esto quiere decir que él podía tomar muchas decisiones, podía resolver muchas cosas, pero no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Para lograr hacer cumplir sus leyes en todo el territorio y para todas las cientos y miles de personas que vivían en su territorio, trabajaba con funcionarios, lograba tener varios funcionarios. Ya nombramos a los soldados y a los escribas, pero había recaudadores de impuestos, administradores, etc. Fíjense que el faraón tenía todo un simbolismo a su alrededor que lo convertía en una figura muy destacada con relación a los demás. Parte de este simbolismo tiene que ver con el uso de una corona, por ejemplo, con el uso de joyas como las que se ven acá en la imagen. Esas joyas eran de grandes colores, pero además utilizaban piedras preciosas.
Después la presencia constante de esclavos que están atendiéndolo, siguiéndolo. Después, fíjense que acá hay algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, están los soldados que están protegiendo, digamos, constantemente al faraón. Tenemos un escriba que está haciendo su tarea como funcionario, digamos, secretario del faraón. Anota todo lo que ocurre, las demandas que manda el faraón. Después, la corona que tiene lo identifica sobre el resto de los demás. Si se fijan, su esposa que está sentada a su lado también tiene una corona, pero no es igual. Además, el faraón tiene un cetro de poder y un látigo que representa su capacidad de mando. Constantemente hay funcionarios y sirvientes a su alrededor y tenemos por acá representados la actitud de respeto hacia el faraón y ofrendas en general que se le hacían, sobre todo pensando o entendiendo que era un dios. Vamos a las creencias. Los egipcios creían en la vida después de la muerte. Se preparaban los muertos para la otra vida a través de un proceso que se llamaba momificación. Ahora vamos a ver este proceso en una imagen. Fíjense. Primero se tomaba el cuerpo del fallecido, se le abría, digamos, el abdomen, del pecho al abdomen, y se sacaban todas las vísceras, todos los órganos, y eso se guardaba en unos vasos, en unos recipientes de cerámica que se llamaban vasos canópicos. Después se forraba, digamos, con algodón perfumado y con aceites esenciales todo el cuerpo de la persona. Luego se volvía con lino, tiras de lino natural, en general muy empapados en aceites esenciales para evitar el mal olor y para conservar el cuerpo. Luego, como ven, se generaba la mortaja, que quiere decir que se prensaba bien ese vendaje para que quedara firme. Y luego esa momia era colocada en un sarcófago, como el que podemos ver sobre la derecha, que en general tenía, si la persona era de dinero, tenía representada su cara y tenía algunas incrustaciones de piedras preciosas y una inscripción con el nombre de la persona, etc. Eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses. Sus dioses eran zooantropomorfos. ¿Qué quiere decir esto? Que zoo, animal, antropo, humano, morfos, forma. Tenían forma parte humana y parte animal. Para ganar la vida eterna, al morir, además, el alma era llevada por Anubis, que era uno de los dioses, ante Osiris, que era como el dios principal, para someterse a un juicio. En ese juicio se pesaba el corazón de la persona que había fallecido y una pluma. Si el corazón pesaba más, era condenado a ser devorado por monstruos, pero si el corazón pesaba menos, significaba que la persona había sido bien intencionada y podía ganar la vida eterna. Tenía derecho a tener la vida eterna igual que los dioses. Para poder experimentar esa otra vida, era importante que tuviese su cuerpo momificado y conservado para poderlo usar. Ahí tienen una representación de algunos de los dioses. Si pueden observar, acá está Anubis, que es un dios que tiene cabeza de chacal, que es un tipo de perro, y cuerpo humano. Acá está Bastet, por ejemplo, que tiene cabeza de gato y cuerpo humano. Ra, que tiene cabeza de halcón, igual que Horus. ¿Sí? Fíjense que básicamente hay una combinación allí. Esta cruz que llevan en la mano representa que todos son dioses porque tienen la vida eterna. Esta cruz se llama Ankh y simboliza justamente eso, la vida eterna. Si se fijan acá hay una representación de ese juicio del que hablábamos, ¿sí? Acá está Osiris sentado en su trono. Osiris es el primer faraón, ¿sí? La primera momia que se hizo incluso. Y acá tenemos a Anubis que está trayendo el muerto, ¿sí? Y va a pesar aquí el corazón y la pluma, ¿sí? Tot, que es el dios escriba, es el dios funcionario, que es como si fuese un escribano, digamos, fiscaliza que todo esté bien para que frente a el resultado, si el corazón pesa más, se vaya a ser devorado por monstruos, y si el corazón pesa menos, pueda ganar la vida eterna. Sobre el arte. Los egipcios emplearon un sistema de escritura pictográfica. En lugar de letras empleaban dibujos. Esta escritura recibe el nombre de escritura jeroglífica. Si se fijan, tenemos acá, por ejemplo, una representación de jeroglíficos en relieve sobre la piedra. Estos jeroglíficos son los que vemos acá dibujados en la parte de atrás. ¿Sí? Se escribe en forma vertical. Acá podemos ver todas inscripciones que están hechas en un papiro. Además, podemos ver, por ejemplo, en esta tablilla,
cómo eran más o menos los símbolos que se asocian con las letras. Esta traducción fue posible porque se encontró una piedra que se llamaba piedra Rosetta, que tenía todo un texto escrito en jeroglíficos y otra parte escrita en griego antiguo. Entonces se pudo realizar la traducción de esos jeroglíficos en base a la lectura del texto en griego. Construían algunos edificios de carácter monumental pensados para perdurar por siempre, ¿sí? Sobre todo por eso se utilizaban la piedra caliza y por eso se utilizaba también la monumentalidad de realizarlos muy muy grandes, sobre todo porque querían agradar a los dioses. Ejemplos son los palacios, los templos y las tumbas. El tipo más monumental de tumba que existe es la pirámide. La tumba era uno de los edificios más importantes porque los egipcios le daban demasiada importancia a la vida después de la muerte. Solo los faraones o aquellos nobles muy adinerados podían llegar a tener una tumba de este tipo, como una pirámide. Estas tumbas estaban construidas para evitar el asalto, ¿sí? En el interior de las tumbas o los palacios se podían ver pinturas de la vida cotidiana, sobre los dioses o la historia de algún faraón o dinastía. También podemos encontrar cerámica, joya, esculturas, etc. Fíjense acá cómo vamos a ver el interior de una pirámide, ¿sí? Fíjense que la idea era que no pudiesen entrar ni asaltar el cuerpo del muerto y las cosas que se guardaban junto con él para que puedan usar en la otra vida. Finalmente, vamos a ver los ejercicios. Primero, realiza un esquema que se titule Primeras civilizaciones. Utiliza la información que tienes en el video, la ubicación espacial en los mapas, las características, etc. La idea del esquema es que se sintetice la información. ¿Vieron que ustedes tenían una lista de características? Utilicen una síntesis. En los esquemas utilizamos flechas en lugar de palabras y la idea es reducir lo escrito lo más posible. Segundo ejercicio. Escribe una redacción explicando con tus palabras el esquema sobre el surgimiento de las civilizaciones urbanas. El esquema que yo les explicaba, que está en una de las imágenes al inicio del video, la idea es que ustedes escriban qué entienden cuando leen el esquema, ¿sí? Que lo expliquen como si se lo tuviesen que explicar a otra persona. Ejercicio 3. Explica con tus palabras por qué la vida en Egipto era posible gracias al río Nilo. Acá lo que tenemos que explicar es qué importancia tiene el río Nilo y qué tantos aspectos de la vida de los egipcios afectaba el río, ¿sí? Y por qué la vida no habría sido posible sin el río. Cuarto ejercicio. Identifica en la lámina titulada A lo largo del Nilo las siguientes cosas asociadas al río. Actividades económicas vinculadas a obtener alimentos, actividades de transporte, peligros que aparecen. Esto lo que tienen que hacer es observar la imagen que se las voy a mandar aparte para poder identificar cuáles son esos aspectos que se ven, cuáles son las actividades económicas, cuáles las de transporte y cuáles los peligros que aparecen allí en la imagen. Quinto ejercicio. Inventa un personaje egipcio, elige un sector social para él y describe cómo sería su vida. Hay puntos por información incluida y por creatividad. Esto es como el ejercicio de paleolítico o neolítico que hicieron antes. La idea es inventarse un cuento sobre un personaje egipcio que puede ser un faraón, por ejemplo, o puede ser un esclavo, o puede ser una persona que se dedica a cultivar, un campesino, o puede ser un escriba que tiene que seguir al faraón a cada rato y sacar apuntes de todo lo que hace y registrar todo. Eso piensen ustedes qué les gusta más y sean creativos y, por favor, incluyan información. Sexto y último ejercicio. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica por qué. El faraón es elegido por la gente para gobernar. El faraón discute con un consejo para tomar sus decisiones de gobierno. Para los egipcios, cuando una persona moría, ya no ocurría más nada. La momificación es un proceso de conservación del cuerpo. En el juicio de los muertos se pesaba el cerebro de la persona junto a una pluma. Las construcciones más importantes en Egipto son los palacios, los templos y las tumbas. La idea es que frente a cada una de estas oraciones, ustedes digan si es verdadera o falsa y justifiquen por qué se dan cuenta. O sea, si es verdadera, digo por qué me doy cuenta que es verdad. Y si es falsa, digo por qué me doy cuenta que es falsa. ¿Ah? Les dejo por acá la imagen en la que tienen que trabajar. Esta es la imagen que se llama A lo largo del Nilo. Como se pueden dar cuenta, tiene algunos textos y algunas cuestiones de información extra y hay varias cosas pasando al mismo tiempo. Pueden pausar el video y observarla desde aquí o tomarla a través de las que yo les envío por WhatsApp.
Nos vemos y hasta la próxima.